Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente al de los otros días porque hoy voy a hacer una comparativa entre dos cuerpos y voy a hablar de un tamaño del que aún no he hablado, que son los Tiny. Para empezar el vídeo de hoy os voy a empezar a presentar a los nenes que tengo encima de la mesa. Este es Fenrir, esta es Aradia y este es Oberon. Son mis tres de mis varios Pukifis. Bueno, Pukifis son estos dos, este es un Tiny Deluxe, limitado con la cola de unicornio, que salió el año pasado, me parece. Y bueno, cada uno tiene su rol en la historia. Él es un pequeño nene hombre lobo abandonado. Ella es la hija de una gran bruja, pero que le interesa bien poco la brujería y está muy interesada en los dulces del color rosa. Y él es el hijo de la reina de las hadas y el gran señor de los kitsunes, dos moldes que aún no tengo porque estoy esperando que les Belzebub Doll saquen sus moldes, así que cuando tenga esos dos moldes os enseñaré a la familia entera y luego cuando acabe el vídeo os haré fotitos de la familia de ella y de los amigos de él para que los veáis a todos juntos. Para poder hacer la comparativa utilizaré simplemente a Aradia y a Oberon porque desnudar a Fenrir, sacarle la peluca y tal, que es de fur, va a ser muy complicado, así que como ellos no son los más fáciles de desvestir y despelucar, es lo que voy a hacer. Ahora que ya los tengo desnudos he decidido que acercar un poquito más la cámara porque si no, no se van a ver los detalles y explicároslos desde arriba hacia abajo para que podáis ver las diferencias que tienen cada uno. La primera diferencia significativa es en el tamaño de la cabeza. Pese a que los dos tienen una cabeza de un tamaño desproporcionado, si comparamos el tamaño de las cabezas, o sea, se ve a simple vista, pero incluso ya cuando los miras desde atrás, o sea, al Tiny Deluxe se le ve la cabeza muchísimo más grande. Este tema de la cabeza lo que provoca es problemas con el equilibrio. Mientras que a la Pukifi le das un poquito de juego y ya se coloca de pie sola, bueno, sola no, ella se mantiene de pie, el Tiny Deluxe te da bastante más problemas. No es por el tema de la pezuña, porque a fin de cuentas la pezuña es bastante más grande que el pie y le tendría que dar más estabilidad. Es por la cabeza, que lo tira continuamente hacia adelante, como acaba de pasar ahora. Por eso es un muñeco que apenas saco y que cuando lo saco siempre lo apoyo en algún sitio para hacer fotos, porque la verdad es que tiene un equilibrio pésimo. La segunda diferencia significativa que veo es en el torso. El torso de la Pukifi, o sea, lo que vendría a ser desde hombro a cadera, está dividida en tres partes y la del Tiny Deluxe está dividida en dos, que vendría siendo el pecho y la cadera. Esto le da menos movimiento, menos posabilidad, aparte del poco equilibrio ya mencionado antes. Y bueno, la Pukifi, que ahora os la enseñaré, está dividida en tres: pecho, abdomen y lo que sería la zona de la cadera, la zona púbica. Por dentro este muñeco va unido de arriba abajo y esta tiene aquí una pequeña separación entre piernas y torso para que luego, si quieres poner este torso en un cuerpo Fairyland de centauro o en cualquier otro de los cuerpos fantasía, puedas, está ya adaptado para eso. Luego, si hablamos de los brazos son de doble articulación, por lo tanto el rango de movimiento es, para ser un muñeco tan pequeño, siempre contando con eso, es bastante amplio. Puede mover bastante los brazos. Y este también tiene articulación doble, pero desde mi punto de vista la articulación es mucho más fea. Es más posable, eso sí, o sea, tiene más movimiento, porque a él le puedo poner el brazo así, a ella
la verdad es que le salta este tipo de movimientos. Tengo que ir encajando el brazo. Otra cosa a añadir es que las Pukifee llevan aquí detrás imanes para poderle poner alas o alas mayoritariamente, porque no creo que le vayamos a poner aquí pinchos o alguna cosa así extraña. En cambio el Tiny Deluxe no los tiene, o al menos no se ven a simple vista. Lo acabo de mirar, no los tiene. Y bueno, otra cosita más que no sé si os he comentado antes es que el Tiny Deluxe, su cabeza es cabeza normal con tapa, y los Pukifee tienen faceplate. Por lo tanto es mucho más fácil maquillar a un Pukifee, porque simplemente es sacarle el faceplate, que maquillar a un Tiny. Esta lleva el maquillaje de fábrica y este lleva un maquillaje de artista. Ahora, siguiendo bajando, como os he comentado antes, vamos a comparar lo que son las piernas de uno y del otro. Las piernas que tienen las Pukifee son como las piernas que tienen las Minifee y las Fipli. Por lo tanto, tiene la pieza de aquí detrás y se articulan pues como todas las muñecas de Fairyland. Y luego tenemos al Tiny Deluxe. Es de articulación simple en la rodilla y de articulación simple en la cadera, con diferentes cortes para diferentes posiciones. Por lo tanto, si por ejemplo quieres ponerlo tipo así es como se verían las piernas. Si quieres poner así a una Pukifee, como tiene la pieza, el codo este extra de la cadera, que hace que pueda girar para los dos lados, y además tiene aquí dentro como una pieza que ayuda a la posabilidad, cuando la colocas en la misma posición se ve bastante más natural. Cosas a quejarme de los dos sobre las piernas. Tanto una como el otro tienen rebabas bastante marcadas, tanto por la parte de aquí como por dentro. Luego, otra cosa que no me gusta nada de las piernas de los Tiny Deluxe es que para maquillarle la zona de los pelitos, que está bastante bonitamente esculpida, las maquillas, pero luego el maquillaje salta en nada. Por lo tanto, no vale la pena coger y comprarlo de este tipo, porque es que al final yo lo maquillé hace menos de un año, lo he sacado 2 veces y está todo rascado. La verdad es que no me gusta tenerlo así, lo tendré que volver a maquillar. Y luego las Pukifee pues tienen lo que es la parte del pie, y luego las Pukifee lo que tienen son los pies de imán. Esto está chulo porque en la página oficial de Fairyland venden patitas de lobo, de conejo, y si por ejemplo, aunque ahora creo que están agotadas, si quieres coger y darle rollo personalidad, un poco de animalito a tu Keko, pues tienes la opción. Yo estoy pensando en coger para Fenrir para él. Cogerle las patitas de lobito, porque él es un hombre lobito, aunque su molde no sea de lobito, pero me gusta. Y bueno, también comentar que las manos de las Pukifee son de imán,
tienen, por lo tanto giran bastante bien, y para ponerle ropita pegadita, como los vestiditos que lleva la mía, pues me ayuda bastante. Es una cosa que ya comenté hace tiempo que me gusta muchísimo. Y sin embargo, los Tinies Deluxe no tienen mano de imán. Si para cambiarlo quieres o necesitas quitarle la mano, pues tienes que sacarle la mano entera, cosa que es un poco molesto porque si le tienes que poner una pinza o un palo ya es más grande que la prenda que le vayas a poner, y además tiene la mano abierta. Por lo tanto, siempre tengo que tirar por prendas tipo chalequitos, camisetas de manga corta anchas, que son el tipo de prendas que a mí no me gustan para nada, pero es lo que me permite ponerle este molde. Y en cuanto al packaging, pues a ver, la caja de Luche es una caja muy simple. Si cuando edite encuentro alguna foto por ahí la pondré, porque es que las mías las he tirado porque son pequeñas, feas, debiluchas, y viene el que encuentre 2 cojines y el certificado y deja de contar. Y bueno, he conservado la caja de Fairyland. La caja de Fairyland la verdad es que es muy bonita, porque no sé, a mí desde fuera me da como el aspecto como de un libro. Si la guardas en una vitrina junto con libros, nadie diría que no es un libro. Y por dentro, la verdad es que está muy bien equipada. Tiene el espacio para la muñeca aquí tiene espacio para otras cosas. Yo algunas veces cuando me he ido de excursión he cogido y he metido a la Pokifi en la caja, la he metido aquí he metido a otro, aquí he metido los complementos, y la verdad es que es un transporte bastante chulo para llevarlo en la mochila, es bastante práctica, porque a fin de cuentas lo que ocupan aquí más o menos es lo que ocupan en papel de burbujas o en otro transportín. Luego también desde Fairyland envían esto, que esto es como una pequeña guía para montaje y mantenimiento, para cómo puedes moverlo. La verdad es que si eres novatillo con los Pukifis, como en el momento que yo cogí Arabia era, pues la verdad es que te da unos conocimientos extra, y la verdad es que está muy bien. No sé si os habréis visto por dentro, pero yo lo enseño total, no pierdo nada. La verdad es que está muy bien. Y bueno, luego está el tema de los certificados. Fairyland tiene el tipo de certificado que tiene siempre, tarjetita con el código y para que tú rellenes los datos, en papel con un sobrecito. Y Lutz pues se ha modernizado un poco en ese aspecto y ha metido algo que se conserva mejor, que es tipo tarjeta. Viene con un sobre y además viene el número de modelo, el tipo, si es limitado como en el caso del Tiny mío. Y bueno, considero que es mucho mejor que lo pongan en esta tarjeta que en esto. Aunque también dicho sea, si alguna vez quieres vender un Pukifit, es mucho más fácil mandar una fotocopia de esto, por delante y por detrás, que una fotocopia de una tarjeta. Realmente en este caso es según el tiempo que tú te quieras quedar al muñeco o según lo que te quieras quedar del muñeco, es mucho más práctico esto que esto. Pero para mí, que soy una persona que no vendo muñecos, pues los prefiero en tarjetas porque se conserva mucho mejor así que así, porque en tarjeta no se me arruga y así cabe la posibilidad de que pase. Y bueno, ya como últimos datos que quiero comentar sobre los Tinies Deluxe es que llevan estas piezas. El centaurito lleva el cuerno y la colita. Son en una resina transparente, naranja con purpurina dentro, y el hecho no es que esté mal ni venga mal. El problema es que te viene un imán miserable y la cola. Aquí no hay nada puesto para que se mantenga y el muñeco anatómicamente no está preparado para que la cola se le sujete bien. Se le pierde muchísima posabilidad, además de que
también, o sea, el peso que tiene la cabeza lo compensa, pero al final te lo acaba tirando para atrás. Pero te viene con este imán diminuto, sin nada de fuerza, no se aguanta bien y la verdad es que no, para mí no es una gran cola, además de que para su personaje no lo uso. Y viene con el cuernecito, que con el cuernecito, que mira, pues como tiene el imán aquí metido, en este caso sí, pues se le aguanta bien. No necesita el imán extra con el que viene. Pero bueno, lo que no me gusta para nada es que, por ejemplo, se transparenta. Aquí se ve el imán, en la cola se ve el imán y para mí son fallos, porque no se podían haberlo hecho de un color un poco más oscuro o haberse trabajado un poco más el tema. Además de que el imán está muy metido dentro de la resina y a cualquier toque el cuerno se desengancha en nada. Son fallos que le veo a este tipo de muñeco, aparte del ya dicho que es que lo tengo que apoyar con la cabeza donde sea porque es que se cae. Y bueno, en cuanto a la Pukifee, si le quiero meter cuernos, viene con 2 imanes puestos aquí arriba también de serie. Tiene cuernos, lo que pasa es que ahora los estoy utilizando con otra muñeca y no los lleva. Le voy a comprar unos para ella. Y bueno, creo que es una muñeca que viene bastante bien hecha, bastante bien equipada. La verdad es que para mí es mucho más pagable el precio de una Pukifee, que entre todo, o sea, de fábrica te puede salir a unos 250, quizá un poquito más, que un Tiny Deluxe, porque la diferencia es significativa. Tú a fin de cuentas estás pagando por un Tiny Deluxe unos 150 euros, si es limitado. Si es normal, no tengo muy claro el precio, luego lo miraré y lo añadiré. Pero estás comprándote este que no tiene apenas posabilidad y en este lo que pagas a fin de cuentas es la posabilidad. Es una muñeca cara, hay que decirlo, no es del tipo de muñeca más barata que hay, pero es que compensa porque le puedes hacer un montón de cosas, cosa que yo con este es que apenas lo puedo ni tocar. Y para los que disfrutamos de la fotografía y nos gusta posarle, pues a mí se me queda muy corto un Tiny Deluxe. También os quería hacer un pequeño dato comparativo ahora. Tengo también otros Tiny, por ejemplo, tengo una Numidal Heights Studio y es lo que os he comentado antes de la cabeza. Todos los Tiny tienen la cabeza grande, pero si hacemos una escala comparativa, la Numi y ella tienen la cabeza bastante más pequeña que él. La cabeza de él es enorme. No sé realmente ni cómo se ha aguantado sentado ahora, porque he estado todo el vídeo batallando para que se aguante. Y bueno, cosas buenas que tienen los Tinys es que a la mayoría le vienen los zapatos de Blythe. Al menos mi Numi ahora no lleva zapatos. La única que lleva zapatos es Arabia, es ella. Y bueno, como conclusión podría deciros que yo prefiero 1000 veces las Tinys de Fairyland, prefiero las Pukifees, o prefiero una Numidal Heights Studio antes que volver a tener más Tinys Deluxe, porque tengo 3 y la experiencia con los 3 que tengo es la misma, no hay manera de aguantarlos. Por ejemplo, tengo una que tiene unos cornos en la cabeza y bueno, con esa ni sueñes en mantenerla de pie, o sea, ya lo tengo muy claro. Ahí ya le puedo hacer cosas. Estos ya diría básicamente que los tengo porque son los personajes, pero realmente no es la mejor compra. La verdad es que la posabilidad a mí se me queda corta. Pero lo bueno es los tonos de resina que tiene Lutz, la verdad me gusta mucho el tono. Si te quieres ir a buscar un tan en Fairyland te sale muy caro, cosa que al menos por precio de resinas sale asequible. Y bueno, con esto concluyo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil. Si en algún momento os planteáis si coger Tinys, espero que os ayude a decantaros.
Yo la verdad es que os diría que si os tenéis que decantar por un Tiny, que cojáis una Poki o una Numi High Studio, porque para mí son los que mejor me han posado. Y bueno, ya creo que no me queda nada más que contaros. Y os dejo introducido el próximo vídeo en el que voy a hablar de los cuerpos SD de Liki, basándome en un modelo masculino que tengo, para hacer una review de cuerpos que yo aconsejo no comprar. Así que con esto me despido de vosotros y hasta la semana que viene.